Probablemente has notado algo inquietante a medida que avanzas por la vida. No es que las personas sean confusas, es que son inconsistentes. Alguien dice que le importas, pero sus acciones se van retirando en silencio. Alguien promete lealtad y desaparece en cuanto deja de resultarle conveniente. Alguien sonríe, asiente, te tranquiliza y más tarde actúa como si nada de eso hubiera importado. Y la parte más dolorosa no es la traición en sí, es el momento en que te das cuenta de que no la viste venir. La mayoría de las personas atraviesa la vida creyendo que entiende a los demás. Escuchan las palabras, confían en las explicaciones, asumen buenas intenciones y una y otra vez quedan desconcertadas. No porque sean ingenuas, no porque sean débiles, sino porque nadie les enseñó cómo funciona realmente el comportamiento humano. Este audiolibro existe por esa razón, porque los seres humanos rara vez revelan quiénes son de forma directa. Se revelan de manera indirecta, a través de patrones, reacciones, silencios, tiempos y presión. La verdad es simple, pero incómoda. Las palabras suelen ser representaciones. El comportamiento rara vez es accidental. Las personas dicen lo que suena correcto, dicen lo que protege su imagen, dicen lo que mantiene abiertas sus opciones, pero el comportamiento filtra la verdad. Puedes oír sinceridad en el tono, pero puedes verla en la consistencia. Puedes creer explicaciones, pero puedes confiar en la repetición. Y una vez que entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de sobreanalizar conversaciones, dejas de repasar momentos preguntándote qué fue lo que no viste. Dejas de culparte por no haber sido más intuitivo, porque la intuición no es magia, es observación entrenada. Este audiolibro no trata sobre manipulación, no trata sobre control y no trata de volverte frío o distante. Trata de claridad. Trata de aprender a observar sin proyectar, a escuchar sin absorber, a ver a las personas como son, no como esperas que sean. La mayoría de los malos entendidos no nace de la malicia, nace de la suposición. Asumes que los demás piensan como tú, asumes que sus valores reflejan los tuyos, asumes que la honestidad es universal. Pero el comportamiento humano no opera sobre suposiciones, opera sobre incentivos, emociones, miedos y hábitos inconscientes. Y cuanto antes veas eso, más seguro y más tranquilo te vuelves. Hay un poder silencioso en comprender a las personas. Cuando puedes leer el comportamiento, no necesitas reafirmación constante. Cuando reconoces patrones emocionales, no persigues claridad. Cuando observas reacciones en lugar de palabras, la confusión se disuelve. Dejas de preguntar ¿por qué hizo eso? Y comienzas a decir por supuesto que lo hizo, no con amargura, sino con conciencia. Este audiolibro te guiará a través de los mecanismos ocultos detrás de cómo las personas piensan, reaccionan, se protegen y se rebelan, a menudo sin darse cuenta. Aprenderás por qué las reacciones emocionales son más honestas que las explicaciones, por qué el silencio suele comunicar más que el discurso, por qué la presión expone el carácter más rápido que la comodidad, y por qué el observador sereno siempre ve más que el participante reactivo. También enfrentarás algo más profundo. La razón por la que juzgamos mal a las personas no es solo por ellas, es por nosotros. Proyectamos, rellenamos vacíos con nuestros propios valores, interpretamos el comportamiento a través de la esperanza personal. Y cuando tomas conciencia de esa tendencia, ganas algo poco común.
la capacidad de tomar distancia, de observar en lugar de reaccionar, de comprender en lugar de personalizar, de elegir claridad en vez de confusión. Mientras escuchas, no te apresures, deja que los patrones se asienten, permite que los ejemplos se conecten con momentos que ya has vivido. Esta no es información destinada a impresionarte, es una comprensión destinada a protegerte. Al final de este audiolibro, no verás a las personas como buenas o malas, las verás como predecibles. Y cuando el comportamiento se vuelve predecible, el caos emocional pierde su dominio. No necesitas controlar a nadie, no necesitas confrontar a todos, no necesitas explicarte interminablemente, solo necesitas ver con claridad. Y la claridad, silenciosa, constante e inquebrantable, es donde comienza el verdadero poder. Capítulo 1. La mayoría de las personas está actuando, no siendo auténtica. La mayoría de las personas cree que está siendo ella misma. Cree que su personalidad es auténtica, que sus opiniones son originales y que su comportamiento refleja quién es en realidad. Pero si reduces el ritmo y observas con cuidado, sin juicio, sin emoción, comienzas a notar algo incómodo. Las personas no están siendo, están actuando. Desde la infancia, los seres humanos aprenden una lección silenciosa que moldea casi todas las interacciones que tendrán en su vida. La aceptación es condicional, la aprobación debe ganarse, la pertenencia requiere ajuste. Así que las personas se adaptan, observan reacciones, ponen a prueba conductas, aprenden qué se recompensa y qué se rechaza. Con el tiempo, esos ajustes dejan de sentirse temporales, se endurecen en hábitos, y finalmente, el hábito se convierte en identidad. Lo que a menudo encuentras no es a la persona tal como es, sino el papel que cree que debe interpretar, la máscara social que todos llevan. Cada entorno social recompensa algo distinto. En el trabajo se elogia la seguridad, aunque sea vacía. En las relaciones se valora la complacencia, aunque sea deshonesta. En los círculos sociales, el humor, la dominancia o el encanto se convierten en monedas. Así que las personas se ponen máscaras, hablan de forma distinta según quien escuche, suavizan opiniones, exageran logros, esconden dudas, ajustan el tono, la postura y las expresiones para encajar en la sala. Esto no es manipulación, es supervivencia. Los seres humanos son profundamente sociales y los sistemas sociales castigan la autenticidad cuando amenaza la armonía o el estatus. Así que la mayoría elige la seguridad antes que la verdad, elegir encajar antes que destacar, elegir ser agradado antes que ser conocido. El problema no es que las personas usen máscaras, el problema es olvidar que la máscara no es el rostro. ¿Por qué las palabras son la señal más débil? Cuando alguien te dice quién es, a menudo te está diciendo quién quiere que lo vean. Las palabras son deliberadas, las palabras están filtradas, las palabras están diseñadas. Las personas se explican de formas que protegen su imagen, describen sus intenciones, no sus patrones, cuentan historias que justifican su comportamiento en lugar de revelarlo. Por eso confiar solo en las palabras conduce a la confusión. Alguien dice que valora la honestidad, pero evita conversaciones difíciles. Alguien proclama lealtad, pero desaparece bajo presión. Alguien insiste en que le importas, pero sus acciones se alejan en silencio. Estas contradicciones no significan que las personas sean malas, significan que son inconsistentes, especialmente cuando su autoimagen está en juego.
El comportamiento, en cambio, es más difícil de fingir con el tiempo. El comportamiento es la confesión inconsciente. Filtra la verdad en pequeñas repeticiones. Cómo responde alguien cuando no obtiene lo que quiere. Cómo actúa cuando nadie lo observa. Cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Estos momentos no requieren discursos, ni explicaciones, ni justificaciones. Son automáticos. Mientras las palabras provienen de la intención, el comportamiento proviene del condicionamiento. Revela a qué recurre una persona cuando no está gestionando conscientemente las impresiones que causa. Por eso los observadores experimentados rara vez preguntan qué dijo alguien, preguntan qué hizo y con qué frecuencia. Los patrones son más honestos que las promesas. La comodidad de creer en la actuación. Muchas personas prefieren la representación. Creer en la actuación es reconfortante, permite la esperanza, permite el optimismo, evita conclusiones incómodas. Aceptar el comportamiento al pie de la carta parece más amable que cuestionar los motivos, pero esa comodidad tiene un costo. Cuando crees en el papel en lugar de observar el patrón, juzgas mal el carácter, excusas inconsistencias, racionalizas señales de alerta, asumes malentendidos donde hay señales repetidas, y cuando la realidad finalmente se impone, se siente repentina, aunque haya estado formándose en silencio todo el tiempo. Entender que la mayoría de las personas está actuando no es volverse cínico, es volverse preciso. ¿Cómo observar sin volverte frío? Ver la actuación no requiere juicio. No necesitas confrontar. No necesitas acusar. No necesitas retirarte emocionalmente. Solo necesitas observar. Observa qué cambia bajo presión. Observa qué se mantiene constante en distintas situaciones. Observa cómo se comporta alguien cuando pierde el control de la narrativa. El carácter real emerge cuando la actuación se vuelve difícil de sostener. Este tipo de observación crea calma. Dejas de perseguir claridad a través de conversaciones. Dejas de exigir explicaciones. Permites que el comportamiento hable con su volumen natural. Y cuando haces esto, algo sutil ocurre dentro de ti. Te vuelves menos reactivo, menos sorprendido, menos arrastrado emocionalmente. No porque te importe menos, sino porque ves más. El poder de la conciencia silenciosa. La mayoría de las personas está agotada de malinterpretar a los demás. Repasan conversaciones, analizan tonos, cuestionan su propio criterio. Pero el problema rara vez es la falta de inteligencia, es la atención mal dirigida. Cuando cambias el foco de las palabras al comportamiento, la confusión pierde su dominio. Dejas de intentar descifrar personalidades solo a través de la conversación. Permites que el tiempo y la consistencia revelen lo que el discurso intenta ocultar. Esto no te vuelve distante, te vuelve centrado. Aprendes a relacionarte sin ilusión, a conectar sin autoengaño, a confiar en la observación por encima de la esperanza. Y en un mundo lleno de representaciones, ese tipo de conciencia es raro, porque mientras la mayoría está ocupada actuando, el observador está comprendiendo en silencio. Y la comprensión, clara, estable, sin emoción reactiva, es la base para leer a las personas sin ser controlados por ellas. Capítulo 2. El comportamiento revela lo que las palabras intentan ocultar. Las palabras son fáciles de moldear, el comportamiento no.
Esta es una de las verdades más importantes que debes comprender si quieres leer a las personas con claridad. Los seres humanos hablan con intención. Eligen las palabras con cuidado, a menudo filtrando de manera inconsciente lo que dicen a través del miedo, el deseo, la imagen y la autoprotección. El comportamiento, en cambio, surge del hábito. Aparece cuando el pensamiento se detiene y el instinto toma el control. Por eso el comportamiento revela aquello que las palabras se esfuerzan tanto por esconder. Cuando alguien te dice quién es, te está ofreciendo un relato. Cuando alguien te muestra quién es, está revelando un patrón. Y los patrones no mienten. La mayoría de las personas asume que la honestidad vive en el lenguaje. Escuchan atentamente explicaciones, promesas, disculpas y razones. Creen que la claridad surge de hablar las cosas. Pero la psicología humana funciona de otra manera. La mente es extraordinariamente hábil para justificar el comportamiento después de que ocurre. Las palabras suelen utilizarse para aliviar la incomodidad, no para revelar la verdad. El comportamiento no se explica a sí mismo, simplemente se repite. Una persona puede decir que está ocupada, pero siempre encuentra tiempo para lo que realmente le importa. Una persona puede afirmar que le importas, pero retrasar sistemáticamente cualquier acción. Una persona puede insistir en que es leal, pero desaparecer cuando las circunstancias cambian. Nada de esto requiere interpretación, requiere observación. La brecha entre el discurso y la acción. El espacio más revelador del comportamiento humano es la brecha entre lo que alguien dice y lo que hace. Esta brecha no es accidental, se forma cuando la intención entra en conflicto con la realidad, cuando la autoimagen choca con el hábito, cuando el deseo se encuentra con la incomodidad. Las personas hablan desde quienes quieren ser, actúan desde quienes están entrenadas a ser. Esa diferencia explica por qué las palabras suelen resultar convincentes en el momento, pero decepcionantes con el paso del tiempo. El lenguaje opera en el presente, el comportamiento se revela a lo largo del tiempo. Si quieres comprender a alguien, deja de escuchar la intensidad y empieza a observar la consistencia. La intensidad puede fabricarse, la consistencia no. Las excusas como humo psicológico. Cuando el comportamiento no se alinea con las palabras, aparecen las excusas. Las excusas no son aleatorias, son cortinas de humo psicológicas. Redirigen la atención lejos del patrón y la devuelven a la explicación. Suenan razonables, apelan a la empatía, te invitan a conceder el beneficio de la duda. Y una o dos veces esa duda puede ser justa. Pero cuando las excusas se vuelven frecuentes, dejan de ser explicaciones y comienzan a convertirse en señales. Las explicaciones repetidas suelen ser confesiones sin conciencia. Quien llega tarde de forma constante siempre tendrá un motivo. Quien evita la responsabilidad siempre tendrá contexto. Quien cruza límites siempre justificará su intención. No importa si la excusa suena lógica, lo importante es si el comportamiento cambia. Si no cambia, la excusa es irrelevante. Microcomportamientos, donde vive la verdad. La mayoría de las personas busca señales dramáticas, grandes traiciones, discusiones estruendosas, mentiras evidentes. Pero el comportamiento humano es más honesto en sus expresiones más pequeñas. Los microcomportamientos hablan con voz baja, pero con consistencia. ¿Cómo responde alguien cuando los planes cambian? ¿Cómo maneja la incomodidad? ¿Cómo reacciona cuando no recibe validación inmediata? Estos momentos revelan madurez emocional, sentido de derecho, paciencia y respeto con mayor precisión que cualquier autodescripción. Las personas rara vez mienten con sus hábitos. Los hábitos se forman lentamente y se refuerzan de manera inconsciente. Reflejan prioridades internas, no presentación externa. Si alguien te valora, su comportamiento se moverá hacia ti de forma natural. Si no lo hace, la distancia aparecerá sin necesidad de anuncio.
¿Por qué ignoramos la verdad del comportamiento? Las personas no tienen dificultad para ver el comportamiento, tienen dificultad para aceptar lo que implica. El comportamiento obliga a sacar conclusiones. Las palabras permiten mantener la esperanza. Aceptar el comportamiento significa soltar el potencial, soltar futuros imaginados, soltar la idea de quien creíamos que alguien podía llegar a ser. Por eso muchas personas explican el comportamiento, asumen malentendidos, esperan claridad, piden reafirmación. Buscan la conversación correcta que finalmente alineará palabras y acciones. Pero la alineación no surge de la conversación, surge de la elección, y la elección se manifiesta en el comportamiento. Leer sin enredo emocional. Comprender el comportamiento no requiere confrontación, no necesitas señalar inconsistencias, no necesitas exponer contradicciones, solo necesitas notar. Notar es silencioso, es interno, no provoca defensividad ni escala el conflicto. Te permite ajustar tus expectativas sin intentar cambiar a la otra persona. Aquí es donde la inteligencia emocional se vuelve práctica. Dejas de reaccionar a lo que las personas dicen y empiezas a responder a lo que muestran. Permites que el comportamiento informe tus límites, permites que los patrones guíen tu confianza. Esto no te vuelve distante, te vuelve preciso. La libertad de ver con claridad. Cuando comienzas a priorizar el comportamiento por encima de las palabras, la confusión se disipa. Dejas de dudar de ti mismo, dejas de perseguir explicaciones, dejas de personalizar la inconsistencia. En lugar de eso, ves la realidad tal y como es. Algunas personas son consistentes, algunas son circunstanciales, algunas son confiables solo cuando les resulta conveniente. Nada de esto requiere juicio, solo requiere conciencia. Y la conciencia te da libertad. Libertad de la falsa esperanza, libertad del vaivén emocional, libertad de ser persuadido por discursos que el comportamiento nunca respalda. Las palabras pueden inspirar, las palabras pueden consolar, pero el comportamiento dice la verdad, aun cuando nadie lo pretenda. Y cuando aprendes a leer esa verdad con calma, con firmeza, sin resistencia, dejas de confundirte con las personas, empiezas a comprenderlas. Capítulo 3. Las reacciones emocionales exponen la verdad interior. Las personas revelan más sobre sí mismas en un instante de emoción que en horas de explicación. Esto se debe a que las reacciones emocionales rara vez están planificadas. Emergen antes de que la mente tenga tiempo de filtrar, pulir o proteger una imagen. En esos breves momentos, ira, defensividad, celos, miedo, la estructura interna de una persona se vuelve visible. La emoción no es debilidad, es información. La mayoría de las personas malinterpreta las reacciones emocionales porque las juzga moralmente en lugar de psicológicamente. Las etiquetan como buenas o malas, apropiadas o inapropiadas, en vez de hacerse la pregunta más útil: ¿qué está protegiendo esta reacción? Toda reacción emocional es una defensa de algo interno. Cuando alguien se enfurece de manera desproporcionada, algo importante ha sido amenazado. Cuando alguien se pone a la defensiva, una autoimagen frágil ha sido tocada. Cuando alguien se retira emocionalmente, hay un miedo a la exposición o a la pérdida. Estas reacciones no son aleatorias, señalan directamente vulnerabilidades internas. ¿Por qué las reacciones intensas importan más que las declaraciones serenas? Las declaraciones serenas están controladas. Las reacciones emocionales son espontáneas. Cuando alguien habla con calma sobre sus valores, está describiendo cómo desea ser percibido. Cuando alguien reacciona emocionalmente, está revelando lo que realmente le importa, a menudo sin darse cuenta. Una persona que afirma ser segura de sí misma, pero reacciona con dureza ante la crítica, está protegiendo inseguridad. Una persona que dice ser indiferente, pero reacciona con celos, está revelando apego.
Una persona que insiste en su honestidad, pero responde de forma defensiva ante preguntas, está resguardando un relato. La intensidad emocional señala importancia. Cuanto más fuerte es la reacción, más cerca estás de un núcleo psicológico. Esto no significa que debas provocar a las personas para ponerlas a prueba. La vida ya ofrece suficientes momentos de estrés, desacuerdo e incomodidad. Todo lo que necesitas es observar cómo responden cuando esos momentos llegan. Los detonantes como señales psicológicas. Un detonante no es un accidente, es una señal. Las personas se activan emocionalmente allí donde no han resuelto algo. Cuando un comentario, una demora, un límite o un desacuerdo produce una reacción que parece mayor que la situación, algo más profundo ha sido activado. A menudo, quien reacciona no responde al momento presente, sino a una herida emocional antigua. Por eso las reacciones a veces se sienten desproporcionadas. La situación es pequeña, la emoción es grande. Comprender esto te permite leer a las personas sin tomarte sus reacciones como algo personal. Su reacción habla de ellos, no de ti. La defensividad revela la autoimagen. La defensividad es una de las señales emocionales más claras. Una persona a la defensiva no está protegiendo la verdad. Está protegiendo la forma en que se ve a sí misma. Cuando alguien no tolera ser cuestionado, corregido o desafiado, incluso de manera suave, sugiere que su identidad es frágil. Depende de un relato específico para sentirse estable, y cualquier amenaza a ese relato se percibe como peligroso. Por eso la defensividad suele manifestarse como ira, descalificación, sarcasmo o explicaciones excesivas. El objetivo no es resolver el problema, el objetivo es restaurar la comodidad interna. Cuando detectas defensividad, estás observando el límite del autoconcepto de alguien. La ira muestra dónde se pierde el control. La ira suele confundirse con fortaleza. En realidad, casi siempre señala pérdida de control. Las personas se enfurecen cuando algo de lo que dependen se ve cuestionado: autoridad, respeto, previsibilidad, dominancia o validación. La ira intenta restablecer control sobre una situación que se siente amenazante. Por eso aparece con frecuencia cuando se establecen límites. Una persona que reacciona con ira ante un límite sencillo está revelando sentido de derecho. Una persona que responde con rabia al desacuerdo está revelando inseguridad. Las personas serenas no necesitan intimidar. Las personas seguras no necesitan imponerse. La ira revela donde alguien se siente impotente. El retiro emocional habla tan fuerte como la explosión. No todas las reacciones emocionales son ruidosas. Algunas personas desaparecen, se silencian, se cierran. El retiro emocional suele ser una estrategia aprendida temprano en la vida. Protege contra el conflicto, el rechazo o la vulnerabilidad. Cuando las emociones se sienten abrumadoras o inseguras, el sistema nervioso elige la distancia. Esta reacción revela miedo, no indiferencia. Alguien que se retira en lugar de comunicarse suele estar evitando la exposición, no careciendo de sentimiento. Una vez más, el comportamiento importa más que la explicación. ¿Cómo observar la verdad emocional sin reaccionar? La clave para leer las reacciones emocionales es la distancia. No distancia física, sino distancia emocional. No necesitas discutir, no necesitas corregir, no necesitas igualar la intensidad. Simplemente observas. Observa qué detonó la reacción. Observa su intensidad. Observa cuán rápido se disuelve o si persiste. Con el tiempo, los patrones emocionales se vuelven visibles. Algunas personas reaccionan de forma explosiva y se recuperan rápido. Otras acumulan resentimiento en silencio. Otras oscilan entre extremos. Estos patrones te dicen cuán segura, estable y predecible es una persona a nivel emocional. El don de la conciencia emocional. Cuando aprendes a leer las reacciones emocionales, dejas de confundirte con ellas. Ya no preguntas ¿por qué actúo así?,
comprendes qué está protegiendo esa reacción. Esa comprensión te devuelve la elección. Eliges cuán cerca situarte, eliges qué compartir, eliges con qué comportamientos involucrarte. Las emociones dejan de controlar la situación, se convierten en información, silenciosa, reveladora y precisa. Y con esa conciencia, empiezas a ver a las personas con más claridad de la que las palabras jamás pudieron ofrecer. Capítulo 4. El silencio es más elocuente que el habla. La mayoría de las personas se siente incómoda con el silencio. Se apresura a llenarlo con explicaciones, bromas, tranquilizaciones o ruido. El silencio se vive como exposición. Elimina la protección de las palabras y obliga a dirigir la atención hacia el interior. Ese malestar, por sí solo, revela cuán poderoso es realmente el silencio. El silencio no es vacío. El silencio es información. En el comportamiento humano, lo que no se dice suele importar más que lo que se expresa. Las palabras pueden moldearse, filtrarse y ensayarse. El silencio, en cambio, tiene peso. Expone duda, incertidumbre, evitación e intención sin que se formule una sola frase. Cuando aprendes a leer el silencio, comienzas a comprender a las personas a un nivel más profundo. El silencio quita la máscara. El habla permite actuar. El silencio elimina el guión. Cuando la conversación se detiene, ya no existe la oportunidad inmediata de gestionar la percepción. No hay explicación rápida, ni encanto, ni defensa. Lo que queda es la postura, la expresión, el tiempo de respuesta y la reacción. Algunas personas se mueven con naturalidad dentro del silencio. Otras se inquietan, sobreexplican o se ponen ansiosas. Esta diferencia importa. La comodidad frente al silencio suele señalar estabilidad interna. La incomodidad revela dependencia de validación externa o necesidad de control. Quienes necesitan hablar constantemente suelen estar intentando guiar cómo son percibidos. El silencio interrumpe ese esfuerzo. Cuando haces una pausa y no dices nada, permites que el sistema nervioso de la otra persona se revele. La presión de un momento sin respuesta. El silencio crea presión psicológica. Un mensaje sin respuesta. Una pausa después de una pregunta. Una mirada serena y sostenida sin comentario. Estos momentos invitan a que la verdad emerja. Las personas llenan el silencio de manera instintiva. Ofrecen información que no se les pidió. Aclaran sin que nadie lo solicite. Justifican sin haber sido acusadas. Lo que surge en esos instantes suele ser más revelador que cualquier interrogatorio directo. Por eso negociadores experimentados, terapeutas y observadores entrenados confían en el silencio, no para intimidar, sino para permitir que la honestidad aparezca por sí sola. El silencio no obliga a la verdad, la permite. Lo que el silencio revela sobre el carácter. El silencio revela cosas distintas según el contexto. Cuando alguien guarda silencio después de ser confrontado con un comportamiento, a menudo señala conciencia, sabe que algo ha sido visto. El silencio se convierte en un momento de recalibración. Cuando alguien se refugia en el silencio en lugar de comunicarse, puede indicar evitación o miedo a la vulnerabilidad. Cuando alguien permanece sereno y presente en el silencio, suele indicar confianza y regulación emocional. La clave no es el silencio en sí, sino el patrón. El silencio se utiliza para pensar o para castigar, para reflexionar o para evitar, para regularse o para manipular. Estas distinciones importan. Silencio y dinámicas de poder.
En las dinámicas sociales, el silencio suele desplazar el poder. Quienes hablan menos suelen ser escuchados más. Sus palabras pesan porque no se diluyen en el exceso. Su presencia atrae atención porque no la exige. Por eso las personas seguras no se apresuran a responder, no sienten la necesidad de llenar el espacio ni de demostrar su valor. Permiten que los momentos se desarrollen con naturalidad. En cambio, quienes se sienten inseguros tienden a sobrecomunicar, se repiten, buscan confirmación, explican cuando no es necesario explicar. El silencio revela dónde reside el poder, no poder sobre otros, sino poder dentro de uno mismo. La diferencia entre silencio y retiro. Es importante distinguir el silencio del retiro. El silencio es presencia sin ruido. El retiro es ausencia. El silencio puede ser atento, enraizado e intencional. El retiro suele ser protector o evitativo. Una persona silenciosa pero implicada, que escucha, observa y responde con cuidado, está mostrando madurez emocional. Una persona que utiliza el silencio para castigar, controlar o evitar rendir cuentas está revelando inseguridad. Una vez más, el comportamiento cuenta la historia. Usar el silencio para comprender, no para controlar. Este audiolibro no trata de utilizar el silencio como una táctica, trata de comprender lo que el silencio revela naturalmente. No necesitas crear situaciones incómodas. La vida cotidiana ofrece suficientes pausas, demoras y momentos de quietud. Tu rol es observar qué hacen las personas en ellos. ¿Se apresuran a tranquilizar? ¿Se ponen a defensivas? ¿Se mantienen calmadas y presentes? Estas respuestas no son aleatorias. Reflejan el grado de comodidad interna con la incertidumbre y el nivel de autoconciencia. Cuando dejas de llenar tú mismo el silencio, algo cambia. Dejas de gestionar percepciones, dejas de explicar innecesariamente, dejas de reaccionar de forma impulsiva. Te conviertes en observador. El silencio como protección emocional. El silencio crea seguridad emocional para ti. Cuando permites el silencio, proteges tu energía emocional. No te apresuras a aclarar malentendidos que no te corresponde resolver. No te sobreextiendes para mantener la comodidad ajena. No ofreces explicaciones para calmar la ansiedad de otros. Dejas que los momentos hablen. Esto crea seguridad emocional porque ya no cargas la conversación en solitario. Permites que la responsabilidad permanezca compartida y al hacerlo ganas claridad. La ventaja del observador sereno. El que se siente cómodo con el silencio ve más, nota microreacciones, percibe cambios en el tono y la postura, reconoce la duda y la certeza, no se distrae con el ruido. Esto no lo vuelve distante ni frío, lo vuelve presente. El silencio relantiliza la interacción, y cuando el ritmo disminuye, la verdad tiene espacio para aparecer. En un mundo saturado de palabras, la capacidad de permanecer en silencio sin incomodidad es rara, y las habilidades raras generan ventaja. El silencio no exige atención, la impone. Y cuando comprendes esto, empiezas a escuchar lo que las palabras jamás podrían decir. Capítulo 5. Cómo una persona trata a los demás es como terminará tratándote a ti. Una de las formas más fiables de comprender a alguien no tiene nada que ver con la manera en que te trata a ti. Tiene todo que ver con cómo trata a quienes no pueden ofrecerle ningún beneficio. Es ahí donde el comportamiento humano se vuelve honesto. Cuando las personas quieren algo de ti, aprobación, conexión, oportunidades, consuelo, suelen mostrar su mejor versión. Se muestran atentas, complacientes, generosas y pacientes. Esa versión resulta convincente porque es intencional.
pero la intención se desvanece cuando no hay nada que ganar. La forma en que alguien trata a camareros, asistentes, subordinados, desconocidos, antiguos amigos o personas que ya no cumplen ninguna función revela más que cualquier interacción personal, porque en esos momentos no hay necesidad de actuar, no se requiere ninguna representación. La cortesía suele ser condicional. Muchas personas son educadas por estrategia, no por naturaleza. Saben cuándo la cortesía resulta rentable, saben cuándo la amabilidad es observada, saben cuándo la contención protege su imagen. Pero observa qué ocurre cuando el apalancamiento social desaparece. ¿Permanece el respeto cuando no hay audiencia? ¿Permanece la paciencia cuando aparece la incomodidad? ¿Permanece la empatía cuando el poder está desequilibrado? Estos momentos eliminan el incentivo de actuar. Alguien que es consistentemente respetuoso en distintos contextos está revelando carácter. Alguien que es selectivamente amable está revelando cálculo. Y el cálculo no es inherentemente malicioso, pero sí es revelador. El mito de «conmigo es diferente». Uno de los autoengaños más comunes es creer que alguien es diferente contigo. Las personas suelen decir cosas como «conmigo no es así» o «tú no ves el lado que yo veo». Y en un sentido limitado, eso puede ser cierto. Las personas adaptan su comportamiento según la relación, pero la adaptación no equivale a transformación. Si alguien desestima habitualmente a otros, los menosprecia, los manipula o carece de sentido de responsabilidad, ese patrón existe independientemente de cómo te trate hoy. Puede que no aparezca de inmediato, puede esperar a la comodidad, al estrés o a la familiaridad, pero aparecerá. El carácter no cambia por proximidad, se revela con el tiempo. ¿Cómo las personas hablan de los demás? Presta mucha atención a cómo alguien habla de quienes no están presentes. ¿Habla con desprecio? ¿Se burla de las vulnerabilidades ajenas? ¿Se presenta como la víctima en todas las historias? La forma en que una persona narra el comportamiento de los demás refleja su lente interna. Alguien que critica constantemente a otros ensaya cómo algún día te describirá a ti. Alguien que viola la privacidad ajena acabará violando la tuya. Alguien que comparte secretos con ligereza no desarrollará de pronto discreción. El discurso sobre los demás es el ensayo del comportamiento futuro. El respeto fluye hacia abajo, no hacia arriba. Cualquiera puede mostrar respeto hacia arriba. Las personas son educadas con la autoridad, son complacientes con quienes tienen estatus, son cuidadosas con quienes pueden influir en sus resultados. Eso dice muy poco. Lo que importa es cómo fluye el respeto hacia abajo, cómo trata a alguien a las personas a las que no teme, revela su relación con el poder. Cómo se comporta cuando tiene la ventaja, revela su base ética. Una persona que usa el poder con suavidad está mostrando autocontrol. Una persona que usa el poder para dominar está mostrando inseguridad. No necesitas imaginar cómo podría tratarte alguien en el futuro. Puedes observar cómo ya trata a otros cuando los roles están invertidos. Justificar patrones es inversión emocional. Cuando las personas ignoran estas señales, rara vez es porque no las vean, es porque reconocerlas exigiría un ajuste emocional. Renunciar a la admiración, renunciar a la esperanza, renunciar a la idea de que esa persona es diferente. Entonces la mente explica, contextualiza, racionaliza. Estaba bajo estrés, no lo dijo con esa intención, tuvo un mal día. Una vez más, la explicación sustituye a la observación. Los momentos aislados pueden perdonarse, los patrones repetidos no. Observar consistencia en distintos contextos. La forma más precisa de leer a alguien es observarlo en diferentes situaciones. Obsérvalo cuando es elogiado, obsérvalo cuando es cuestionado, obsérvalo cuando es ignorado, obsérvalo cuando tiene el control.
La consistencia entre contextos señala integridad, la inconsistencia señala comportamiento basado en rol. Esto no implica juzgar, implica calibrar expectativas. No necesitas confrontar ni acusar, simplemente tomas nota de lo que está presente y ajustas cuánta confianza, cercanía o responsabilidad colocas en la relación. Ver con claridad, sin perder la compasión. Comprender cómo las personas tratan a los demás no requiere amargura, requiere claridad. Puedes reconocer limitaciones sin resentimiento, puedes reconocer comportamientos sin demonizar a la persona. La mayoría de las personas actúan desde el condicionamiento, no desde la intención, desde el miedo, no desde la malicia. Pero la compasión no exige ceguera hacia uno mismo. Puede ser amable sin ser ingenuo, puede ser comprensivo sin quedar expuesto, puedes ver patrones sin intentar corregirlos. La libertad de la percepción precisa. Cuando dejas de creer que las personas son diferentes contigo, algo se estabiliza en tu interior. Dejas de sorprenderte, dejas de sobreinvertir, dejas de personalizar comportamientos que no tienen nada que ver contigo. Empiezas a relacionarte con las personas tal y como son, no como excepciones. Y esa precisión, silenciosa, firme, no reactiva, es una de las formas más poderosas de inteligencia emocional, porque una vez que ves cómo alguien trata a los demás, ya no necesitas preguntarte cómo terminará tratándote a ti. Capítulo 6. La inseguridad siempre se filtra. La inseguridad es una de las pocas fuerzas psicológicas que nunca permanece oculta durante mucho tiempo. Las personas pueden gestionar impresiones, pueden ensayar confianza, pueden adoptar autoridad, encanto o compostura, pero la inseguridad se filtra. Se filtra a través del tono, del ritmo, del control, de la comparación y de la reacción. No aparece en lo que la gente dice cuando todo va bien, sino en cómo se comporta cuando su sentido de valía se ve silenciosamente amenazado. Comprender la inseguridad es esencial si quieres leer a las personas con claridad, porque el comportamiento inseguro suele interpretarse erróneamente como confianza, fortaleza o incluso liderazgo. En realidad, la inseguridad es ruidosa. La diferencia entre la confianza y la inseguridad. La verdadera confianza es tranquila, no necesita anunciarse, no se apresura a demostrar nada, no requiere acuerdo constante. Las personas seguras se sienten cómodas con el silencio, el desacuerdo y la espera. No interpretan la diferencia como una amenaza. Las personas inseguras, en cambio, experimentan el mundo como inestable. Su sentido de valía depende de la validación externa. Por eso cualquier cosa que la altere se siente peligrosa. Esta es la razón por la que la inseguridad suele disfrazarse de intensidad. Opiniones estridentes, certezas rígidas, dominancia innecesaria. Estas no son señales de fortaleza interior, son intentos de estabilizar una autoimagen frágil. El control es una filtración común. Una de las señales más claras de inseguridad es la necesidad de controlar. Las personas inseguras intentan gestionar resultados, personas y narrativas. Les cuesta tolerar la incertidumbre y recurren al control para reducir la ansiedad. Esto puede manifestarse como micromanipulación de conversaciones, corrección de detalles menores, necesidad de tener siempre la razón o dirección innecesaria de los demás. El objetivo no es la eficiencia, el objetivo es la tranquilidad interna. Cuando alguien se siente seguro por dentro, no necesita controlar por fuera. Confía en su capacidad de adaptación. El control revela miedo, no autoridad. La comparación revela conflicto interno. Las personas seguras no se comparan constantemente con los demás. Pueden notar diferencias, pero no se sienten disminuidas por ellas. Las personas inseguras viven en la comparación,
Miden estatus, registran reconocimiento, se sienten amenazadas por el éxito ajeno. Esta comparación suele filtrarse a través de comportamientos sutiles, minimizar los logros de otros, redirigir conversaciones a sí mismas, burlarse de aquello que secretamente envidian. Estos comportamientos rara vez son conscientes, son reacciones defensivas. La inseguridad convierte el éxito ajeno en un espejo y no a todo el mundo le gusta lo que ve reflejado. La sobrereacción es una señal. Otra filtración frecuente es la sobrereacción. Cuando una observación genera defensividad, cuando un límite genera ira, cuando el desacuerdo produce retraimiento u hostilidad. Estas reacciones no tienen que ver con la situación en sí, tienen que ver con lo que esa situación activa internamente. La sobrereacción indica que algo importante ha sido amenazado, la autoestima, la imagen o la identidad. Las personas seguras pueden absorber la incomodidad sin desmoronarse. Las personas inseguras experimentan la incomodidad como peligro. Esa diferencia lo determina todo. ¿Por qué la inseguridad suele confundirse con fortaleza? En muchos entornos sociales, el comportamiento inseguro es recompensado. El volumen se confunde con liderazgo. La certeza se confunde con inteligencia. La dominancia se confunde con autoridad. Pero estos rasgos se derrumban bajo presión sostenida. Las personas inseguras tienen dificultades con la responsabilidad, resisten la retroalimentación, desvían la culpa, protegen su imagen a costa del crecimiento. La verdadera fortaleza no necesita protección, puede tolerar la exposición. ¿Cómo observar la inseguridad sin juzgar? Reconocer la inseguridad no requiere crítica, requiere neutralidad. No necesitas etiquetar, confrontar o diagnosticar. Simplemente observas patrones. La persona necesita validación constante. Le cuesta ser cuestionada. Reacciona con intensidad ante desafíos menores. Estas observaciones te permiten calibrar cercanía, confianza y expectativas. No esperas estabilidad emocional de la fragilidad emocional. No esperas humildad de quien está protegiendo su ego. Esto no es juicio, es realismo. El papel de la compasión y la distancia. La inseguridad suele tener raíces en experiencias tempranas. Rechazo, negligencia, inestabilidad. Todo deja marcas. Comprender esto puede suavizar tu perspectiva sin cegarte. La compasión no exige proximidad. Puedes entender la inseguridad sin absorber sus consecuencias. Puedes empatizar sin colocarte en su trayectoria. Los límites no son castigos, son protección. La ventaja silenciosa de la seguridad emocional. Cuando eres una persona segura, la inseguridad ajena se vuelve visible sin volverse contagiosa. No reflejas intensidad, no entras en comparación. No compites por validación, te mantienes firme. Esa firmeza es desarmante. Elimina el combustible del que depende el comportamiento inseguro. Y lo más importante, te permite ver con claridad, porque la inseguridad siempre se filtra. Y una vez que aprendes a reconocer sus patrones, dejas de confundirte ante comportamientos que antes parecían impredecibles. Comprendes la señal bajo el ruido. Y esa comprensión no te da control sobre las personas, sino control sobre tu respuesta frente a ellas. Capítulo 7. Las personas se rebelan bajo presión. La presión hace lo que la comodidad nunca puede hacer. Elimina el ensayo, derrumba la puesta en escena, expone prioridades. Cuando la vida transcurre sin sobresaltos, las personas pueden sostener casi cualquier imagen. Pueden ser pacientes, generosas, serenas y complacientes. Pero cuando llega la presión, plazos, conflicto, pérdida, incertidumbre, el sistema nervioso toma el control. Y en ese momento, el comportamiento se vuelve honesto. La presión no crea el carácter, lo revela.
Por eso la forma más precisa de leer a las personas no es durante conversaciones tranquilas, sino en momentos de tensión. ¿Por qué la presión lo cambia todo? Bajo presión, el cerebro pasa de la reflexión a la reacción. Hay menos tiempo para gestionar impresiones y menos energía para filtrar respuestas. La mente recurre a lo que mejor conoce: hábito, instinto, condicionamiento. Algunas personas se vuelven enfocadas y resolutivas, otras se vuelven defensivas y rígidas. Algunas evaden, otras controlan. Estas reacciones no son elecciones conscientes del momento, son respuestas aprendidas, y precisamente porque son aprendidas, se repiten. El estrés revela. La madurez emocional. La madurez emocional no se mide por cómo alguien se comporta cuando todo es fácil, se mide por cómo responde cuando las expectativas colapsan. Asume responsabilidad o desvía la culpa. Comunica o se repliega, regula la emoción o la propaga. Las personas emocionalmente maduras experimentan el estrés internamente y lo manejan en privado. Las personas que carecen de esta madurez externalizan el estrés, lo proyectan sobre los demás, generan conflicto o exigen contención constante. El estrés revela si alguien puede sostener la incomodidad sin transferirla a todo su entorno. La presión pone a prueba valores, no palabras. Muchas personas hablan con seguridad de sus valores: integridad, lealtad, respeto, responsabilidad. Pero los valores no se demuestran con discursos, se ponen a prueba cuando sostenerlos tiene un costo. La presión crea ese costo. Bajo presión, las personas eligen entre comodidad y principio, entre conveniencia y responsabilidad, entre honestidad y autoprotección. Estas elecciones suelen ser sutiles: atajos, desplazamiento de culpas, evasión de conversaciones difíciles. Pero lo sutil no es insignificante. Los patrones que se forman bajo presión definen la confiabilidad con mucha más precisión que cualquier declaración. ¿Cómo el conflicto revela el carácter? El conflicto es una forma concentrada de presión, elimina la cortesía y revela cómo alguien maneja el desacuerdo. Escucha o domina, busca comprensión o victoria, se mantiene centrado o escala la tensión. La forma en que alguien discute te muestra cómo piensa cuando se siente amenazado. Las personas que no toleran el desacuerdo suelen equiparar oposición con rechazo. Sus reacciones están impulsadas por el miedo, no por la lógica. Las personas que permanecen calmadas en el conflicto no son indiferentes, están reguladas. Pueden separar identidad de opinión. Esta habilidad, rara y valiosa, es uno de los indicadores más claros de fortaleza psicológica. Plazos y responsabilidad. La presión del tiempo expone prioridades. Cuando el tiempo escasea, las personas revelan qué es lo que realmente importa. Cumplen compromisos o los renegocian sin comunicar. Aparecen o desaparecen. Gestionan el estrés o dejan que el estrés los gestione. La responsabilidad bajo presión revela confiabilidad. Alguien que cumple de forma consistente incluso bajo presión es fiable. Alguien que colapsa ante una presión menor no se volverá estable más adelante. La presión no vuelve a las personas poco fiables, revela si la fiabilidad alguna vez estuvo ahí. El error de justificar la presión. Muchas personas excusan el comportamiento bajo presión. Estaban estresados, tenían demasiadas cosas encima, no era su intención. El estrés explica por qué ocurrió el comportamiento, no cambia el hecho de que ocurrió. Si la presión produce de forma consistente falta de respeto, evasión o agresividad, esa reacción forma parte del patrón conductual de la persona. Comprender el contexto no implica ignorar la realidad. Observar sin escalar.
No necesitas provocar presión para verla. La vida la aplica de manera natural. Los proyectos fallan, los planes cambian, surgen desacuerdos. Tu rol no es poner a prueba a las personas. Tu rol es observar cómo responden. Estabilizan o desestabilizan el entorno, asumen responsabilidad o buscan escapar, avanzan hacia la resolución o amplifican el caos. Estas observaciones te permiten ajustar la confianza con inteligencia. La ventaja de permanecer en calma. Cuando permaneces en calma bajo presión, ganas claridad. Ves quién entra en pánico, ves quién manipula, ves quién se mantiene firme. La calma crea contraste, y el contraste revela la verdad. Esto no significa suprimir la emoción, significa no permitir que la emoción dicte el comportamiento. El observador sereno no absorbe el caos, lo estudia. Lo que la presión termina mostrando. La presión te muestra en quién se convierte alguien cuando la comodidad desaparece, no quién dice ser, no quién es en su mejor versión, sino a qué recurre cuando el control se desliza. Y una vez que entiendes esto, tus expectativas se vuelven precisas. Dejas de sorprenderte ante el colapso, dejas de decepcionarte ante la evasión, dejas de confundirte con la inconsistencia. Ves la estructura bajo la superficie. La presión retira la máscara, y lo que queda es la persona con la que realmente estás tratando. Ese conocimiento, silencioso, firme y preciso, te permite moverte en las relaciones con claridad en lugar de ilusión. Y la claridad bajo presión es poder. Capítulo 8. ¿Por qué sigues juzgando mal a las personas? La mayoría de las personas asume que juzga mal a los demás porque no dispone de suficiente información. Piensan, si tan solo hubiera sabido más, si tan solo se hubieran explicado mejor, si tan solo hubiera hecho las preguntas correctas. Pero la verdadera razón por la que las personas juzgan mal a otras no es la falta de información, es la distorsión. La percepción humana no es neutral, está filtrada por la emoción, la memoria, la esperanza, el miedo y los valores personales. Y mientras no comprendas esos filtros, seguirás viendo a las personas no como son, sino como tu mente las va moldeando silenciosamente. Proyección. Verte a ti mismo en los demás. Una de las distorsiones más poderosas es la proyección. La proyección ocurre cuando asumes que los demás piensan, sienten y valoran las cosas del mismo modo que tú. Interpreta sus acciones a través de tu propio marco interno, no del suyo. Si eres honesto, asumes honestidad. Si eres leal, esperas lealtad. Si te comunicas de forma directa, crees que los demás harán lo mismo. Parece razonable, parece humano, y es la forma más rápida de juzgar mal a las personas. La proyección es reconfortante porque preserva una sensación de orden, te permite creer que el mundo opera bajo reglas compartidas, pero el comportamiento humano no sigue un único código moral, sigue condicionamientos individuales. Las personas no están equivocadas por ser diferentes, pero resultan peligrosas cuando asumes una similitud que no existe. La esperanza no es percepción. Otra razón por la que las personas juzgan mal a los demás es la esperanza. La esperanza llena los vacíos con posibilidad, interpreta la ambigüedad de manera generosa, retrasa conclusiones, convierte patrones en excepciones. La esperanza dice, no lo hizo con mala intención. Cambiará, esta vez será distinto.
La esperanza no es ingenuidad, es inversión emocional. Cuando deseas que una relación, un resultado o una versión de alguien exista, tu percepción se inclina hacia ese deseo, minimiza los comportamientos que lo contradicen, amplifica las palabras que lo sostienen. La esperanza vuelve las palabras más ruidosas que las acciones. Y como la esperanza se siente positiva, rara vez se cuestiona, se confunde con bondad, optimismo o profundidad emocional. En realidad, la esperanza es una lente, y las lentes distorsionan. El dolor familiar se siente seguro. Las personas también juzgan mal porque lo familiar se siente seguro, incluso cuando duele. La mente se inclina hacia aquello que reconoce. Los patrones de la infancia, de relaciones pasadas o de experiencias emocionales tempranas crean plantillas internas. Cuando alguien encaja en esas plantillas, se siente familiar, reconfortante, conocido, incluso si el patrón incluye decepción, negligencia o inestabilidad. Por eso algunas personas confían en quienes las decepcionan repetidamente, mientras desconfían de quienes se comportan de forma consistente. El dolor familiar es predecible, el comportamiento sano resulta desconocido, y lo desconocido activa cautela. Esto conduce a errores trágicos de juicio. Personas fiables son infravaloradas y personas inconsistentes son excusadas una y otra vez. Sobreexplicar es una señal de alerta. Otra distorsión aparece cuando explicas el comportamiento más de lo que lo observas. Explicar parece productivo, parece reflexivo, pero la explicación excesiva suele indicar resistencia a lo que el comportamiento ya está mostrando. Cuando te descubras interpretando constantemente, contextualizando y racionalizando las acciones de alguien, pregúntate por qué la observación por sí sola no te resulta suficiente. La verdad no necesita traducción constante. El comportamiento que coincide con las palabras es fácil de aceptar. El comportamiento que las contradice exige explicación. Y es en la explicación donde el juicio se distorsiona. El apego emocional nubla la precisión. Cuanto mayor es el vínculo emocional, más difícil resulta ver con claridad. El apego crea sesgo, amplifica los rasgos positivos y minimiza los negativos. Reinterpreta la inconsistencia como complejidad, convierte el daño en malentendido. Esto no es debilidad, es biología. El sistema nervioso prioriza la conexión. Ver con claridad a veces amenaza esa conexión. Así que la mente compromete la percepción para preservar el vínculo. Por eso la distancia devuelve claridad, no frialdad emocional, sino el espacio suficiente para observar sin necesitar un resultado específico. La necesidad de ser elegido. Muchos errores de juicio están impulsados por un deseo inconsciente de ser elegido, de ser especial, de ser la excepción, de ser quien recibe un trato distinto. Este deseo puede anular la evidencia. Cuando alguien trata mal a los demás, pero te trata bien a ti, se siente afirmador, se siente como prueba de valor, y la mente se aferra a esa sensación, incluso cuando el patrón general es evidente. Pero ser elegido por alguien inestable no significa que estés a salvo, significa que eres útil de forma temporal, y la utilidad no es seguridad. ¿Cómo corregir la percepción sin volverse cínico?
Corregir el mal juicio no requiere sospechar de todo el mundo, requiere desacelerar, requiere separar comportamiento de interpretación, patrón de explicación, evidencia de emoción. En lugar de preguntar ¿qué quiere decir?, pregunta ¿qué hace de manera consistente? En lugar de preguntar ¿por qué ocurrió esto?, pregunta ¿con qué frecuencia ocurre? Estas preguntas te trasladan de la interpretación a la observación. La claridad es una habilidad, no un trasgo. Ver a las personas con claridad no es un don reservado a los intuitivos, es una disciplina, la disciplina de observar sin rellenar vacíos, de notar sin rescatar, de permitir que la realidad sea lo que es, incluso cuando decepciona. Cuando liberas la proyección, la distorsión basada en la esperanza y el sesgo emocional, algo se estabiliza dentro de ti. Dejas de juzgar mal, no porque las personas cambien, sino porque tu percepción lo hace. Y con una percepción precisa llega la paz, porque la confusión nunca fue causada por la complejidad de las personas, fue causada por verlas a través de filtros que nunca fueron neutrales. Cuando esos filtros caen, las personas se vuelven sorprendentemente fáciles de leer, no porque sean simples, sino porque el comportamiento, cuando se observa con claridad, rara vez miente. Capítulo 9. ¿Cómo leer a las personas sin volverte frío? Uno de los temores silenciosos que muchas personas tienen al aprender a leer el comportamiento humano es el siguiente: si veo demasiado, ¿dejaré de sentir? Si entiendo a las personas con claridad, ¿me volveré distante, reservado o emocionalmente insensible? Este temor es comprensible, pero está mal planteado. La claridad no exige frialdad. La conciencia no demanda retirada emocional. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando dejas de malinterpretar a las personas, te vuelves más tranquilo, más centrado y más capaz de elegir cómo relacionarte en lugar de reaccionar a ciegas. La falsa elección entre empatía y conciencia. Muchas personas creen que deben elegir entre empatía y percepción. Piensan, si veo sus defectos, no seré amable. Si noto sus patrones, perderé la compasión. Pero la empatía sin conciencia se convierte en autosacrificio, y la conciencia sin empatía se convierte en desapego. El objetivo no es ninguno de los dos. El objetivo es la comprensión arraigada. Puedes reconocer las limitaciones de alguien sin resentirlo. Puedes entender las heridas de alguien sin colocarte dentro de ellas. Puedes ver el comportamiento con claridad sin convertirlo en juicio. Este equilibrio es lo que las personas emocionalmente maduras desarrollan con el tiempo. ¿Por qué la frialdad suele ser una defensa? La frialdad rara vez surge de entender demasiado. Surge de haber sido herido repetidamente sin claridad. Cuando las personas se sienten confundidas, traicionadas o emocionalmente agotadas, se protegen cerrándose. Se vuelven distantes no porque vean con claridad, sino porque estuvieron expuestas sin límites. Comprender correctamente el comportamiento humano previene este desenlace. Te permite ajustar antes de que el daño se acumule. Ver sin absorber. La habilidad clave para leer a las personas es la separación. Separación entre lo que alguien siente y lo que tú debes cargar. Entre lo que alguien enfrenta y lo que tú debes resolver. Entre lo que alguien revela y lo que tú debes tolerar. No estás obligado a absorber aquello que comprendes. Puedes notar la inseguridad sin acomodarla. Puedes ver la manipulación sin participar en ella.
Puedes reconocer la inestabilidad emocional sin ser arrastrado por ella. Esto no es frialdad, es contención. Los límites no son castigo. Muchas personas confunden los límites con el rechazo. Creen que establecer límites significa retirar cuidado, afecto o respeto. En realidad, los límites son lo que permite que el cuidado exista sin resentimiento. Cuando lees a las personas con precisión, ajustas de forma natural la cercanía. No compartes de más con quien difunde rumores, no dependes de quien evita la responsabilidad, no buscas contención en quien no ofrece consistencia. Este ajuste no es crueldad emocional, es inteligencia emocional. Te relacionas con las personas donde están, ni más arriba ni más abajo. Compasión sin ilusión. La verdadera compasión está anclada en la realidad. No requiere fingir que alguien es distinto de lo que es. No depende de ignorar patrones dañinos. No exige paciencia infinita sin responsabilidad. La compasión dice, te veo con claridad y elijo a qué distancia estar. La ilusión dice, creeré lo que menos duela ahora. La ilusión termina colapsando. La compasión perdura. Soltar la necesidad de arreglar. Uno de los resultados más liberadores de comprender el comportamiento humano es soltar el impulso de arreglar a los demás. Cuando lees mal a las personas, asumes que el cambio está a una conversación de distancia. Crees que la claridad, el esfuerzo o el amor transformarán patrones. Pero cuando lees el comportamiento con precisión, distingues lo que es estable de lo que no lo es. Dejas de negociar con la realidad. Dejas de invertir energía en resultados improbables. Dejas de confundir potencial con probabilidad. Esto no te vuelve pesimista, te vuelve eficiente. Mantener la calidez sin estar expuesto en todas partes. La calidez emocional no significa apertura universal. Puedes ser amable sin estar expuesto. Puedes estar presente sin ser permisivo. Puedes escuchar sin invitar a la influencia. La calidez es una cualidad interna, no un fallo de límites. Quienes parecen fríos a veces son personas que nunca aprendieron a regular la cercanía. Oscilan entre la sobreexposición y el retiro. Leer a las personas te permite permanecer estable. La calma que nace de la precisión. Cuando dejas de proyectar, de sobreexplicar y de esperar contra la evidencia, algo se asienta dentro de ti. Ya no te sientes arrastrado en múltiples direcciones emocionales. Ya no te sientes responsable de gestionar las emociones ajenas. Ya no te sorprende un comportamiento que antes te confundía. Esta calma no es indiferencia, es alineación con la realidad. Y la alineación genera paz. Elegir conexión, no obligación. Comprender a las personas te devuelve la elección. Eliges conexión cuando es mutua. Eliges distancia cuando es protectora. Eliges paciencia cuando es merecida, no cuando es exigida. Esta es la diferencia entre madurez emocional y agotamiento emocional. Ya no reaccionas ante quienes creías que eran, respondes a quienes consistentemente muestran ser. Y al hacerlo, permaneces abierto sin estar desprotegido. Eso no es frialdad, eso es sabiduría. Capítulo 10. El observador calmado tiene el verdadero poder. La mayoría de las personas cree que el poder proviene de la influencia, el control o la dominancia. Piensan que el poder pertenece a quienes hablan más fuerte, se mueven más rápido o exigen la mayor atención. Pero el verdadero poder psicológico funciona de manera diferente. Es silencioso, es constante y pertenece a quien puede observar sin dejarse arrastrar por la reacción.
El observador calmado mantiene la ventaja no porque manipule a los demás, sino porque no se deja manipular a sí mismo. La reacción es pérdida de control. Cada vez que reaccionas de manera impulsiva, entregas información, revelas lo que te afecta, revelas dónde tus límites son débiles, revelas lo que necesitas. Las personas reactivas creen que están expresando autenticidad. En realidad, están cediendo el control de su estado interno a estímulos externos. Cuando alguien puede provocarte fácilmente, puede guiarte. El observador calmado no elimina la emoción, retrasa la respuesta. Ese retraso crea espacio, y el espacio es donde reside la elección. ¿Por qué la observación genera ventaja? La observación te permite ver patrones antes de involucrarte. En lugar de reaccionar a momentos aislados, respondes a tendencias. En lugar de dejarte arrastrar por el tono o la intensidad, te anclas en la consistencia. Esto te da ventaja no sobre las personas, sino sobre las situaciones. No te comprometes de más al inicio, no escalas innecesariamente, no revelas más de lo necesario. Dejas que otros muestren su mano mientras tú permaneces firme. La calma no es pasividad. La calma se malinterpreta a menudo como debilidad. En realidad requiere fuerza. Se necesita fuerza para pausar cuando la emoción exige reacción. Se necesita fuerza para escuchar cuando el ego quiere interrumpir. Se necesita fuerza para mantenerse firme cuando otros escalan. Las personas pasivas evitan la acción. Las personas calmadas eligen el momento. El observador calmado no evita la confrontación, la elige con cuidado. La quietud hace visible el comportamiento. Cuando dejas de reaccionar, los demás llenan el espacio, hablan más, se justifican más, revelan motivos sin que se les pida. La quietud elimina la resistencia, y sin resistencia, el comportamiento fluye de manera natural. Por eso la presencia calmada desarma, invita a la honestidad, no porque la exija, sino porque no interfiere. La regulación emocional es ventaja estratégica. Quienes regulan sus emociones ven más lejos, notan cambios sutiles, detectan contradicciones tempranas, perciben cuándo cambia la energía. Regular las emociones no significa suprimirlas, sino dominarlas. Dominar significa que las emociones informan la acción sin controlarla. Esta habilidad te protege de la manipulación, del contagio emocional y del conflicto innecesario. La relación del observador con el poder. El observador calmado no busca poder sobre otros, busca claridad en sí mismo. Esta orientación interna lo cambia todo. No se deja guiar por la aprobación, no se tambalea ante el desacuerdo, no se siente amenazado por la diferencia, porque su estabilidad no depende de validación externa. Esto lo hace difícil de manipular y profundamente respetado. Elegir cuándo involucrarse. Una de las grandes ventajas de la observación es la selectividad. No necesitas responder a todo, no necesitas corregir a todos, no necesitas explicarte repetidamente. El compromiso se vuelve intencional, no habitual. Hablas cuando importa, actúas cuando cuenta, te retiras cuando es necesario. Esta precisión conserva energía y aumenta el impacto. Cuando la calma cambia la dinámica, la presencia calmada altera la dinámica de grupo, reduce el ruido emocional, cambia el enfoque, ralentiza la escalada. En momentos de tensión, el observador calmado se convierte en el ancla. Los demás buscan sus señales, incluso inconscientemente. Esta influencia no se impone, surge naturalmente de la estabilidad. La integración final. Comprender el comportamiento humano no se trata de dominancia ni de distancia, se trata de alineación, entre percepción y realidad, entre emoción y respuesta, entre conciencia y acción. Cuando te conviertes en un observador calmado, dejas de sorprenderte por las personas, dejas de ser controlado por la emoción, dejas de perseguir claridad a través de explicaciones.
ya ves. Y ver con claridad, sin urgencia, sin miedo, sin ilusión, es donde comienza el verdadero poder. No el poder ruidoso, no el poder agresivo, sino el poder silencioso, firme e inquebrantable, el que no necesita anunciarse, el que perdura. La vida calmada. Comprender el comportamiento humano no te otorga superioridad sobre otros, te da libertad frente a la confusión. Esa distinción es importante. A lo largo de este audiolibro, has aprendido que las personas rara vez se revelan a través de lo que dicen. Se revelan a través de patrones, reacciones, silencio, presión y consistencia. Has visto cómo la inseguridad se filtra, cómo la presión quita máscaras, cómo el silencio habla, y cómo el comportamiento repetido y silencioso, dice la verdad mucho antes que las palabras. Este conocimiento no está hecho para endurecerte, está hecho para estabilizarte. Cuando entiendes a las personas claramente, dejas de personalizar lo que nunca fue personal, dejas de interiorizar la inconsistencia que nunca se trató de ti, dejas de perseguir claridad en quienes no pueden ofrecerla. Y en ese espacio algo cambia, te vuelves más calmado. No porque la vida sea más fácil, sino porque dejas de luchar contra la realidad. Dejas de esperar profundidad de quienes viven en la superficie. Dejas de esperar responsabilidad de quienes la evitan. Dejas de invertir emocionalmente donde el comportamiento ya te dio la respuesta. Esto no es retirada, es alineación. Ver con claridad te permite elegir sabiamente dónde invertir energía, dónde establecer límites, dónde permanecer abierto y dónde dar un paso atrás sin culpa. Ya no reaccionas ante potenciales, respondes ante evidencia. Ese cambio, por sí solo, puede transformar la calidad de tus relaciones, tus decisiones y tu bienestar emocional. La humildad que trae la comprensión. Comprendes que la mayoría de las personas no son maliciosas, están condicionadas, protegen heridas que tal vez ni siquiera reconocen, repiten patrones que alguna vez les ayudaron a sobrevivir. Ver esto no significa excusar el daño, significa comprender limitaciones, y comprender limitaciones evita que la decepción se convierta en amargura. Aprendes a encontrarte con las personas donde están, no donde desearías que estuvieran. Eso es madurez. Recordatorio final. La claridad no requiere confrontación. No necesitas exponer, corregir o desafiar a todos los que comprendes. A menudo la respuesta más poderosa es un ajuste silencioso. Observas, notas patrones, eliges consecuentemente. Sin drama, sin resentimiento, sin explicación. El observador calmado no anuncia su conciencia, la encarna. Y quizás lo más importante, esta comprensión se vuelve hacia adentro. Mientras te vuelves más hábil leyendo a otros, también te vuelves más consciente de ti mismo. Notas cuando tus propias reacciones provienen del miedo y no de la verdad. Detectas la proyección antes de que distorsione tu percepción. Sientes la urgencia de explicar, rescatar o sobreextenderte, y haces una pausa. Esa pausa es crecimiento. Comienzas a responder en lugar de reaccionar, a elegir en lugar de perseguir, a comprometerte en lugar de enredarte.
Esto es donde la inteligencia emocional deja de ser conocimiento y se convierte en experiencia vivida. En un mundo lleno de ruido, actuación y malinterpretación, la capacidad de ver con calma y precisión es rara. Te da firmeza donde otros sienten caos. Te da paciencia donde otros se apresuran. Te da confianza que no necesita validación. No necesitas controlar a las personas. No necesitas cambiarlas. No necesitas ser comprendido por todos. Solo necesitas ver con claridad. Porque la claridad protege tu energía. La claridad preserva tu paz. La claridad permite conexión sin ilusión y distancia sin culpa. Y cuando vives desde ese lugar, calmo, consciente, firme, te mueves por la vida con una fuerza silenciosa que nada puede sacudir, ni confusión ni decepción. Comprendes a las personas, y por eso comprendes también a ti mismo.